Muy bien. Gozo y paz. Gozo y paz. Gozo y paz. Espíritu Santo. Continuemos profundizando en esta experiencia, en esta gran gracia llamada bautismo en el Espíritu Santo. Hablemos un poco, que es algo importantísimo, que se enfatiza mucho, la relación entre bautismo en el Espíritu Santo y sacramentos de iniciación o sacramentos de la iglesia como tal. El Papa Francisco, en la exhortación "Alégrense y regocíjense" sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, en el numeral 15, dice lo siguiente: deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios, y para ello opta por Él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu para que sea posible. Y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Dice el Papa en este numeral de esta exhortación bellísima sobre el llamado a la santidad en el mundo actual: yo estoy seguro que con la canonización del beato Carlo Acutis se levantará una nueva generación de santos en la iglesia. Y tú y yo estamos llamados a ser parte de esa generación o generaciones de santos. ¿Sabías? Tú puedes todavía ser santo. Allá en Costa Rica vivió una beata, Sor María Romero, muy querida en Costa Rica. Le decían la Don Bosco mujer, salesiana. Hizo mucho por los jóvenes, construyó oratorios, colegios y casas para los pobres. De hecho, la casa donde viví gran parte de mi vida, que es de mis papás, es una casa, una ciudadela fundada por Sor María Romero. Y Sor María Romero decía esta frase: debo ser santa, puedo ser santa, voy a ser santa. Qué hermoso. Debo, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Puedo ser santa, porque la posibilidad está para todo. Voy a ser santa, la determinación. Diga conmigo: debo ser santo, puedo ser santo, voy a ser santo. Todos tenemos este llamado. Y dice el Papa Francisco: deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto, no te desalientes, porque la fuerza del Espíritu Santo hace que esto sea posible. En el fondo, la santidad es fruto del Espíritu Santo en tu vida. El bautismo en el Espíritu Santo hace posible que la gracia de mi bautismo, de mi confirmación, que es una plenitud del bautismo, fructifique, dé fruto abundante y permanente. Pues para eso usted y yo estamos llamados. La elección del Señor, en la elección del Señor está esto, en el corazón de la elección del Señor para nosotros. Juan 15:16. No son ustedes, gracias, los que me han elegido a mí, soy yo quien los ha elegido a ustedes. ¿Para qué? Para que den fruto abundante y
permanente. Juan 15, 16. Y sobre todo, en dirección a la santidad. Ser santos. Ser santos. Había un santo que decía, si no me equivoco, San Félix de Cantalicio, de él proviene esta frase: o santo o nada. Yo creo, y algo que me gusta decir de la renovación carismática, que yo creo también, ya han habido por ahí algunos y vienen otros santos de la corriente de gracia. Santos que han vivido en la renovación carismática. Dios primero pronto, el padre Emiliano Tardif. Me parece que hay un sacerdote argentino, el que fundó Convivencias con Dios. El padre Ibáñez Padilla, que está en proceso. Sí, está en proceso. Padre carismático. Ya se anunció la canonización de la beata Elena Guerra, la abuela de la renovación carismática. Y yo creo que el Señor a la renovación le está hablando en este tiempo de que sobre todo la renovación carismática católica, si lo propio del Espíritu Santo es hacer santos, es que tomemos esta corriente de gracia como un camino de santidad. Ser santos, sí se puede, sí se puede. Hace poco en un retiro, un obispo, Monseñor Vitorino Gerardi, obispo emérito de la diócesis de Tilarán, Liberia, en Costa Rica, nos acompañaba en un retiro allá en Proyecto Timoteo, un retiro local en el país, y me daba mucha esperanza. Nos daba mucha esperanza. Ese retiro fue hace poco. No lo he leído, pero lo está diciendo un obispo que sabe mucho, que conoce mucho. Y decíamos, señor Vitorino Gerardi, que para la beatificación de una persona, para abrirle el proceso hacia la canonización, que comienza con siervo, venerable, viene el beato, la beatificación y ya a un paso a la canonización, se toman en cuenta sobre todo los últimos 10 años de su vida. De ahí para atrás pudo ser lo peor. Un asesino, un borracho, como San Agustín, un libertino, fornicario, borracho. Eso era San Agustín. Hoy es San Agustín. Y se toman en cuenta esos últimos años de su vida, esos últimos 10 años, para estudiar si vivió las virtudes heroicamente, porque eso es lo primero que analizan en un proceso de canonización. Cuando yo escuché eso, yo dije, todavía puedo ser santo. Todavía puedo. Así que, ¿cuántos quieren ser santos? Hay que seguirlo intentando, pero hay que determinarse. ¿Quieren ser santos? Dígale al que tiene al lado, comienza hoy. Comienza hoy. O comencemos hoy. Ah, eso hizo San Agustín. Oigan, a San Agustín le costó tanto, ¿sabían? Lean el libro Las Confesiones de San Agustín, su autobiografía. Y a San Agustín le costó tanto dar el paso, para él fue toda una batalla interior. Porque San Agustín anduvo en muchos caminos de sectas, de ideologías de la época. Era un hombre muy inteligente, estuvo muy atado a los vicios de la época. Hasta tuvo un hijo en unión libre, fuera del matrimonio. ¿Perdón? Sí, muy inteligente, por algo doctor de la iglesia, una mente brillante. Pero le costó mucho. ¿Saben qué es lo que le costaba más a él? Él lo escribe en las confesiones. La parte de su sexualidad. La continencia. Incluso San Agustín llegó a escribir, no hay nada más hermoso en este mundo que la caricia de una mujer. Él llegó a escribir eso. Y le costó mucho esa parte. Y él decía, Señor, yo sé que tú das la continencia, la castidad, podríamos decir, a quien te la pide, y por eso no se la pedía.
Hasta que un día Agustín tuvo una experiencia que escuchó las voces de unos niños que jugaban y decían, abre y lee, abre y lee. Y San Agustín dijo, este juego nunca lo he escuchado, pero entendió como que Dios le estaba hablando. Se acercó, no estaba la Biblia así completa, se acercó a un trozo de la Sagrada Escritura que tenía cerca de la carta a los romanos. Y cuando San Agustín abrió la Biblia, la carta a los romanos, leyó el siguiente versículo. ¿Quieren que lo leamos? Para ver si nos convertimos nosotros. Y San Agustín leyó este texto. Cuando abrió la Biblia, leyó este texto. Es un santo con el que me encanta, es uno de mis preferidos, me identifico mucho. Me falta muchísimo, ¿no? Sigo siendo un pecador que lucha. Eso es un santo. Un pecador que lucha es un santo en potencia. Así que ¿quieren ser santos? Dígale al de su lado, siga luchando, pecador. Y San Agustín leyó este texto. Oigan lo que leyó San Agustín. Romanos 13, del 11 al 14. Estamos leyendo el mismo texto que leyó San Agustín cuando se convirtió, cuando recibió la gracia de la conversión. Es más, ¿saben qué? San Agustín ahí recibió un bautismo en el Espíritu Santo. Romanos 13, del 11 al 14. Tengan en cuenta en qué tiempo estamos. Ya es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada. El día está cerca, por tanto, dejemos a un lado las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Comportémonos decentemente. San Agustín era un indecente. Como en pleno día. Esto era San Agustín, lo que sigue. Nada de comilonas, ni borracheras. Nada de lujurias, ni desenfrenos. Nada de peleas, ni envidia. Al contrario, revístanse de Jesucristo el Señor y no busquen satisfacer los bajos instintos. Cuando San Agustín leyó esto, él cuenta que fue como un rayo que le traspasó la mente, el corazón. Y entonces él, que estaba posponiendo la respuesta al Señor, dejándolo de un día para otro, se dijo a sí mismo, mañana, siempre mañana. ¿Por qué no hoy poner fin a mi pecado e iniquidad? Y hoy es San Agustín, doctor de la iglesia. Se tomó en serio su camino de santidad. Y San Agustín se le atribuye esta frase. Él llegó a decir, al ver los demás santos de la iglesia, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Lean la vida de los santos, es impresionante lo que usted descubre. Y siempre, oigan, uno conoce un santo nuevo. Hace poco, mi papá nos conversaba de un santo extraordinario que estoy deseando leerlo. No he podido leerlo porque eso fue la semana pasada. Y nos hablaba de San Cipriano, un santo extraordinario. San Cipriano fue criado fue de familia de magos, de brujos, de hechiceros, de familia que tuvo su papá era sacerdote pagano de templo de Júpiter y todo eso. Brujos. San Cipriano era brujo, ocultista, satánico.
Se convirtió. Tuvo una experiencia con Jesús. ¿Saben cuál fue? Él se enamoró de una mujer que también fue santa, Santa Luciana. Y le pidió ayuda al diablo para conquistarlo. Y como el diablo no le ayudó, porque le respondió, habló con el diablo. El diablo le dijo, no puedo hacer nada porque ella está muy protegida por alguien que es más fuerte que yo. Era Santa Luciana. Y entonces San Cipriano no conocía a Jesús. Y dijo, ¿cómo? ¿Hay alguien más fuerte que tú? Pues a ese le voy a servir. El diablo es más tonto. Y se convirtió. Y hoy es San Cipriano. Qué hermoso, ¿no? Y así tantas historias de santos y santas, conocidos y muchos desconocidos, los que el Papa Francisco llama los santos de al lado. Esos santos desconocidos, sencillos. Hay muchos elevados a los altares, canonizados, pero ¿cuántos santos? Quizás no canonizados aquí en la iglesia, en la tierra, como modelos, pero sí en el cielo, ¿no? Tú y yo tenemos todo para llegar a la santidad. El Señor nos llama a la santidad, que es una plenitud de vida, la felicidad verdadera. A ser quien estás llamado a ser. Porque Él te ha hecho en tu irrepetible originalidad, con una misión única. Dios tiene un proyecto que lleva tu nombre. De hecho, decía el beato Carlo Acutis, todos nacemos originales, muchos mueren como fotocopias. Y Santa Catalina de Siena decía, si eres quien tienes que ser, prenderás fuego al mundo entero. Tú estás llamado a ser santo, estoy llamado a ser santo. Yo creo que es un tema importante hoy en la renovación carismática, hablar de la santidad, profundizar el tema de la santidad, porque yo creo que el bautismo en el Espíritu Santo es una gracia que crea santos, que suscita santos en la iglesia. Todos los santos de alguna manera tuvieron un bautismo en el Espíritu Santo en su conversión. El bautismo en el Espíritu Santo suscita santos, despierta santos en la iglesia. Porque precisamente cuando hablamos de la relación, bautismo en el Espíritu Santo, sacramentos de iniciación, sacramentos de la iglesia, preguntémonos así de manera concreta y práctica. No pienso darles una catequesis sobre qué es el bautismo, qué es la confirmación, sino sobre todo que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuántos aquí son bautizados? Que levanten la mano. Levanten la mano los que se han confirmado, los que han recibido el sacramento de la confirmación. Alto, alto, levanten alto. Levanten la mano los que son casados, los que han recibido el sacramento del matrimonio. Muy bien. Al menos por ahí estos sacramentos. Está la Eucaristía, la confesión, a la cual debemos acudir continuamente. Oiga bien, todos los que hemos sido bautizados y confirmados aún más, si usted no recibió el sacramento de la confirmación, búsquelo, búsquelo. Amén. Solo búsquelo, acuda al sacerdote, busque las opciones. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué hemos recibido? Porque es que siempre se enfatiza en la renovación que el bautismo en el Espíritu Santo activa, reaviva, da vida a lo que hemos recibido en el bautismo y la confirmación. Pero a veces no profundizamos. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué es? Yo quiero saberlo. Para que no quede solo en una idea, en algo abstracto. ¿Qué es lo que hemos recibido en el bautismo? Que está en ti, que está dentro de ti, que está llamado a explotar, que está llamado a fructificar, como dijo el Papa Francisco, en un camino de santidad. El Señor nos ha dado todos para ser santos. Por eso decía un pensador que la mayor desgracia en este mundo es no llegar a ser santo. ¿Qué hemos recibido?
Pensemos en el sacramento del bautismo, la confirmación, esos sacramentos de iniciación. Pensemos en los sacramentos de Estado, que la Iglesia llama de Estado. El matrimonio, estamos entre laicos, principalmente el matrimonio. Está el ministerio sacerdotal, están los sacramentos de misericordia, ¿no? La confesión, la unción de los enfermos. Pero pensemos, ¿qué hemos recibido? Y les leo rápidamente qué hemos recibido. En el bautismo. Les menciono numerales del Catecismo de la Iglesia Católica por si los quieren anotar. Yo no los voy a leer, sino que voy a leer las anotaciones que hice de lo que hemos recibido. Numeral 1213. Dice, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu. Ah, bueno, y esto es algo que en el manual se trata con fuerza. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, también hará referencia a María. Tomo referencias también acá del manual, para seguir también el manual. Es el pórtico de la vida en el Espíritu, el fundamento de toda la vida cristiana, pero no es algo automático. No todos los bautizados viven como personas bautizadas. Muchos no son conscientes de lo que han recibido, mucho menos en el momento en que lo reciben, sobre todo en el sacramento de la confirmación, que hoy necesitamos como un replanteamiento del sacramento de la confirmación, no el rito, sino la pastoral del sacramento de la confirmación. Hace falta evangelización antes del sacramento de la confirmación. En muchos lugares se les da un querigma a los jóvenes, un seminario de vida en el Espíritu. Propongan eso a su párroco, propongan eso a su obispo. Monseñor, la renovación enfatiza mucho Pentecostés. Usted lo sabe, ellos lo saben. Si el Pentecostés sacramental es la confirmación, pero de esos jóvenes, ¿cuántos perseveran? ¿Cuántos llegan al sacramento de la confirmación? Ni saben lo que están recibiendo a veces, aunque hayan recibido catequesis, porque ni el catequista está convertido. Porque hasta el catequista le hace falta el querigma. Monseñor, padre, le proponemos antes de la confirmación un retiro querigmático. Ni siquiera como renovación carismática, para no hacer proselitismo, para que no piensen que los queremos meter en la renovación. Simplemente dar un retiro querigmático, para que tengan un encuentro con Cristo y pues de la confirmación salgan muchos realmente jóvenes que vayan conscientes de lo que han recibido. Hay que acercarse y proponer a la iglesia. A los obispos les gusta eso. Cuando uno se acerca y propone, no tengan miedo. Amén. Libérense de prejuicios de que no nos quieren los curas, que ciertamente pueden haber, o los obispos. No, los obispos son sabios, son los sucesores de los apóstoles. Amén. Bueno, no sé por qué dije eso, ¿no? Pero creo que es una sugerencia, un buen consejo. Amén. Si lo están haciendo, gloria a Dios, sigan adelante. Y si no, pues es una idea, plantéenlo, acérquense. Creo que la renovación tiene que acercarse y dar esas propuestas a la iglesia para evangelizar mucho más, para llevar el bautismo en el Espíritu Santo, más allá. Ahora, el bautismo, numeral 1213, voy rápidamente por el tiempo, es un regalo que muchos nunca abren. Escuche lo que recibimos en el bautismo. Numeral 1213. Dice el catecismo que en el sacramento del bautismo somos liberados del pecado, somos hechos hijos de la luz de Dios, somos hechos miembros de Cristo, incorporados a la iglesia, somos partícipes de su misión. Dice también en el numeral 1216 que somos hechos hijos de la luz, y en luz, no solo hijos de la luz, sino que somos hechos
luz. Luz. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Has recibido, has sido hecho hijo de la luz y luz. Está llamada a brillar, no como el mundo entiende brillar, sino de otra forma, que brille en ti Jesús, la santidad, la gracia, el amor. Oigan lo que hemos recibido, liberación del pecado, la gracia para vencer el pecado, hechos hijos de Dios, y si viviéramos como hijos de Dios, nada nos sería imposible, porque tengo un Padre todopoderoso. Hechos miembros de la iglesia, incorporados a la iglesia, no estoy solo, partícipes de la misión de Cristo, de la fuerza de Cristo, hijos de la luz, somos hechos luz. San Gregorio Nacianceno escribió lo siguiente, y esto hace referencia al catecismo: el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es confiado a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Todos los que lo reciben son ungidos. Son ungidos. Dígale al que tiene a su derecha, a su izquierda, eres un ungido. Eres un ungido. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Baño, porque lava. Sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Todo esto hemos recibido en el bautismo. Pero aún hay más. En el numeral 1266 del Catecismo de la Iglesia Católica indicará: se nos da la gracia santificante. La gracia santificante. Es decir, que nos hace capaces de poder ser santos. Nos hace capaz de creer en Él, esperar en Él y de amarlo. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Nos concede vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo. ¿Recuerdan los 7 dones? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, prudencia, temor de Dios, ciencia. Están en ti, están en ti. Están en ti. Ni siquiera tienes que pedirlos, están en ti. Lo que tienes que hacer es activarlos. Pedirle al Espíritu Santo, dame ciencia, dame sabiduría, entendimiento, actúa en mí. Manifiesta en mí estos dones. Nos permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Las virtudes morales son justicia, templanza, fortaleza y prudencia. Así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su riqueza en el santo bautismo, es decir, nos hace capaces de la vida sobrenatural. Oiga, hermanos, qué inmensidad. ¿Se da cuenta de lo que hemos recibido en el bautismo, que está en nosotros, que está en ti? Y el bautismo en el Espíritu Santo, decimos, activa todo esto. Le da vida a todo esto que hemos recibido. Lo libera en nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de abrir los ojos, amén, y ver lo que hemos recibido. A eso nos lleva el Espíritu Santo. Por eso San Pablo dirá en 1 Corintios 2:12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Y les he dicho rápidamente todo lo que Dios te ha otorgado en el bautismo. Amén. Dígale al que tiene al lado, oye, eres inmensamente rico. Eres millonario. Más que millonario.
Ahora entiendo por qué San Pablo dice que somos vasijas de barro en las cuales se ha depositado un gran tesoro. Un gran tesoro. Son gracias que nos han sido otorgadas, ¿para qué? Oiga bien, para conocerlas, para usarlas, para triunfar, para vencer, para ser santo. Y cuando hablamos del bautismo, hace muchos años aprendí de un amigo sacerdote esto, del padre Manuel Chavarría, un gran sacerdote en Costa Rica, un gran maestro. Él es formador en el seminario actualmente, en teología pastoral. Y recuerdo que nos decía hace muchos años que lo correcto es decir, más que decir, tengo el bautismo, lo correcto es decir, soy bautizado. No solo tienes el bautismo, como quien recibe una cosa, algo. No, eres bautizado, hijo de la luz, eres ungido, hijo de Dios, miembro de la iglesia, has recibido gracia santificante, los dones del Espíritu Santo, has recibido la gracia, la fuerza de las virtudes teologales para creer, esperar, amar. Has recibido todo un paquete, ¿no? Completo de gracia que hay que activar para luchar, para perseverar, para triunfar, para batallar, para ser santo. Oigan, el bautismo es tan importante que usted y yo debiéramos de celebrar 2 cumpleaños. El día en que nacimos a la vida natural, cuando nuestra mamá nos dio a luz, y el día de nuestro bautismo, cuando nacimos de la Santa Madre Iglesia, a la vida espiritual, a la vida en el Espíritu, como hijos de Dios. ¿Saben ustedes la fecha de su bautismo? ¿Quién la sabe? Levanta la mano, levanta la mano. Por allá hay una. ¿Quién más? Levántela alto. 2. A ver, díganme su fecha de bautismo. Muy bien. ¿Y qué día era? Ah, qué bien, muy bien. 13 de junio de 1978. ¿Alguien más? ¿Por acá? ¿Te sabes la fecha de tu bautismo? Ah, del 83, ¿pero qué día? Pero el día, la fecha. Bueno, está bien, muy bien, ya te acercas. ¿Alguien más? Ok, les dejo esa tarea, hermanos. Anótelo bien ahí, tarea, anótelo. Averigüe la fecha de su bautismo. Amén. Les cuento la mía. Fue el 24 de octubre de 1981, un sábado. Y nací el 1 de octubre del 81, un jueves, 1 de octubre del 81. A las 3 de la mañana. El hermano que me sigue a mí, Daniel, nació el 1 de octubre del 82. Mis papás tuvieron un cálculo exacto, ¿eh? Oiga, parece mentira, pero está en las actas de nacimiento. Ahí está. Yo nací el 1 de octubre del 81 a las 3 de la mañana y mi hermano nació el 1 de octubre del 82 a las 3 de la tarde. La fecha del bautismo. Oigan, el bautismo es tan importante, atención. Leía la vida de San José María Escrivá de Balaguer. San José María Escrivá de Balaguer, que fue bautizado en la Catedral de Barbastro, España. Y la pila donde él fue bautizado, la trasladaron a Roma ya después. Y cuenta la biografía, está en la iglesia de Santa María de la Paz en Roma actualmente. Y cuenta la biografía que muchas veces el beato José María Escrivá de Balaguer, San José María Escrivá de Balaguer, perdón, cuando pasaba por el lugar donde fue bautizado, se inclinaba y besaba la pila bautismal donde fue bautizado. Y él decía,
Aquí me hicieron cristiano. Aquí me hicieron hijo de Dios. Si pudiéramos ver la dignidad del bautismo, lo que somos por el bautismo. ¿Y a qué nos lleva el bautismo en el Espíritu Santo? Me gusta mucho esta palabra, a empoderarnos. ¿A qué nos lleva? Empoderarnos de lo que hemos recibido. Empoderarnos de lo que he recibido. Para vivir la fe, para ser santo, para evangelizar. Es una palabra que ya está en un documento de la iglesia. En la exhortación alégrense y regocíjense en el numeral 33. Dice el Papa Francisco acá, esta exhortación que ya les he mencionado en algunas ocasiones sobre el llamado a la santidad, dice, el espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento de todos los bautizados. ¡Wow! Cuando yo leí eso por primera vez, me encantó, me impactó mucho que ya esté en un documento de la iglesia. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo la iglesia? Los documentos de la iglesia tienen lenguaje profético. No crean que son documentos así aburridos, canzones. Tienen lenguaje profético. Y dice, numeral 33 de la exhortación alegre y regocíjense, el espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento de todos los bautizados. Todos los bautizados están llamados hoy a ser protagonistas de la nueva evangelización, a empoderarse de lo que han recibido. ¿Qué es empoderamiento? Es tomar autoridad, es creer en lo que he recibido del Señor y para el Señor, en lo que soy. Dígale al que tiene a su derecha, a su izquierda, el Señor te quiere empoderar. O dígale más bien, empodérate. Empodérate de lo que has recibido. El Señor quiere que lo usemos, quiere que lo usemos. Quiere que lo usemos. Oigan, es que a veces lo pensamos tanto. Lo pensamos tanto. Y viene a mi mente aquella escena en el capítulo 14 del libro del Éxodo, cuando Moisés tiene delante el mar rojo y detrás está el ejército del faraón. Los quieren matar, los están persiguiendo. El Señor le ha dado autoridad a Moisés y se lo ha repetido en varias ocasiones. Le dio ese báculo, esa vara que representaba la autoridad que le había dado. Y allá por el versículo 14, 15 de Éxodo 14, Moisés está clamando al Señor. Clamando al Señor. Clamando al Señor. Y el Señor le responde y le dice, oye Moisés, ¿pero por qué sigues clamando? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Y tú, extiende tus manos sobre el mar. Toma el báculo, la vara, la autoridad que yo te he dado, extiende tus manos hacia el mar y abre el mar, le dice el Señor a Moisés. Usa lo que te he dado, le está diciendo el Señor a Moisés. Soy yo a través de ti, no eres tú. Soy yo a través de ti. Yo te he dado esto. Yo te he dado estas gracias. Yo te he dado esta fuerza para vencer al demonio, la tentación, el mal, el mundo, para seguir adelante, para levantarte, para ser santo, para evangelizar, para servir. Usa lo que el Señor te ha dado. Ahora pasemos rápidamente a otro sacramento. El sacramento de la confirmación. Aquí se incrementa el asunto. Se pone todavía más fuerte. Porque en el sacramento de la confirmación es la plenitud, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1285, si anoté bien, a veces no entiendo ni mi propia letra, le llama plenitud de la gracia bautismal. Eso es interesante, que es como un incremento, me doy a entender, como un aumento de la gracia, de la fuerza. Y eso es interesante.
Porque en Hechos 1:8 el Señor dice, recibirán poder y serán mis testigos. Y en Hechos 4:33 usted lee que los apóstoles, los discípulos daban testimonio con gran poder, no solo con poder, sino con gran, como si se incrementara la fuerza del Espíritu en ellos. Y porque la realidad que vivían y el desafío evangelizador que tenían que enfrentar requería gran poder para anunciar a Jesús. No solo con palabras, sino con hechos, con signos, un testimonio poderoso. Y en el sacramento de la confirmación se fortalece en nosotros el bautismo. Somos ungidos para la misión, para la evangelización. Los frutos que recibimos en el sacramento de la confirmación, ojo, número 1, nos une más íntimamente a la iglesia. Número 2, nos enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Oigan qué hermoso. Nos enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Lo tercero, bien fuerte, quedan obligados. ¿Quedan qué? Les diga fuerte esa palabra. Quedan obligados. Obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y obras. Esos tres frutos principales de el sacramento de la confirmación. Además, en el numeral 1302 y 1303 nos da otros efectos del bautismo, del sacramento de la confirmación. Número 1, la efusión especial del Espíritu Santo como fue concedida a los apóstoles. Como fue concedida a los apóstoles. 2, nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba Padre. Es decir, el Espíritu Santo nos da gracias especiales para una mayor y profunda relación con Dios. 3, nos une más firmemente a Cristo. Nos une más firmemente a Cristo. La confirmación nos da una gracia de permanecer en Jesús, de permanecer en su palabra para ser verdaderos discípulos, como él dijo en Juan 8:31, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, para perseverar, para ser firmes. 4, aumenta en nosotros, oiga bien, la confirmación aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, que ya están, los dones de santificación, inteligencia, sabiduría, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad, temor de Dios. Pero el sacramento de la confirmación aumenta los dones del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? El Espíritu Santo a todo el que se ha confirmado le ha dado dones carismáticos. Carismáticos. Para servir a la iglesia, para evangelizar. Aumenta los dones. Están ahí. Están ahí. Están en ti. ¿Quieres descubrirlos? Algunos, ¿no? ¿Quieren descubrirlos? Algunos, como San Agustín, necesitan despertar. ¿Quieren descubrirlos? Oigan, en el sacramento de la confirmación, Jesús nos comparte su poder carismático. 4, o más bien 5, hace más profundo nuestro vínculo con la iglesia. Más profundo nuestro vínculo con la iglesia. Nos hace entender el valor de la iglesia. Y es cierto, la confirmación da esta gracia. Y sexto,
Nos confiere una fuerza especial del Espíritu Santo para ser verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo, para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Wow. Nos da una fuerza especial para ser testigos de cruz y no avergonzarnos de la cruz. Ese don que da la confirmación tiene un nombre. Se llama parresía. Parresía misionera. Parresía evangelizadora. Es una valentía, una audacia que da el Espíritu Santo. Una valentía del Espíritu en nosotros que nos hace capaces de no avergonzarnos de Jesús, de dar la vida por Él. ¿Se dan cuenta de lo que hemos recibido en el sacramento de la confirmación? Ahora, más allá, pensemos en los sacramentos de Estado, en los casados, en el sacramento del matrimonio, que significa la unión de Cristo con la iglesia. Dios da a los esposos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1661. 1661. A ver, ¿cuántos aquí son casados? ¿Sí? Esto les tiene que interesar bastante. ¿Ah? A los casados. El sacramento del matrimonio trae una gracia, un poder especial también. ¿Qué da el sacramento del matrimonio? ¿Qué recibimos? La gracia dice al menos 4 cosas. 1, la gracia, ¿la qué? La gracia de amarse con el amor con que Cristo amó su iglesia. O sea, reciben la gracia, la fuerza, el don para ser capaz de amar como Cristo amó a la iglesia, a tu esposa. La gracia que perfecciona el amor de los esposos. Reafirma su unidad indisoluble. Los santifica en el camino de la vida eterna. En el sacramento del matrimonio se reciben las gracias para amarse, las gracias para perfeccionar el amor como esposos, reafirma la unidad indisoluble que no se puede disolver, los santifica, los santifica. No dice solo los santificará, sino los santifica en el camino a la vida eterna. Y realmente en el matrimonio hay una gracia especial. Lo he podido ver en mi matrimonio. Lo he podido ver. Hay una gracia nueva. Hay gracias que fluyen del sacramento matrimonial para vivir el matrimonio y para como matrimonio ser testigos de Jesús con poder. Lo hemos visto muchas veces en mi casa, en mi hogar. Hace poco, les cuento, estaba en mi casa y mi hija no podía dormir. Pasa con frecuencia. Más bien, perdón, estaba fuera de casa y mi hija no podía dormir. Hay que discernir. Y en el matrimonio el Señor da discernimiento. Cuando la pareja ora y se conectan y oran juntos, el Señor da discernimiento. El Señor se compromete con cada matrimonio a sostenerlo, a sustentarlo, a guiarlo. Él se compromete con cada matrimonio. Amén. Y recuerdo, pues obviamente hay que discernir, pero la misión es una batalla espiritual, la evangelización. Y algunas veces ha pasado que estamos en misión y mi esposa y mi hija, María Belén, que tiene 2 años y 8 meses, están en casa y a veces, no todas las veces, ha pasado que estoy en misión y mi hija en algún momento pasa algo en casa o no puede dormir bien. Y recuerdo una vez que estaba en una misión en Iztapán, México. Iztapán de la Sal, México.
Ese día, ese encuentro que era abierto, estuvo muy, muy fuerte, muy fuerte. Es una zona conocida y muchas zonas, hay ciertos pueblos conocidos por prácticas de brujería, de ocultismo y todas estas cosas. Hay cuestiones que toman lugares. ¿Me doy a entender? Que toman lugares. Y es como si se levantara en ese lugar una fuerza espiritual, también negativa. En ese encuentro había muchas personas que practicaban estas cosas. No pasó nada fuera de lo normal, pero sí había mucho de esto. Recuerdo que mi esposa me escribe, de un momento a otro María Belén no puede dormir, se despierta cada rato llorando, gritando, como que no tiene paz, y se despierta. Así pasó varias horas. Como en horas de la madrugada yo entendí, esto es algo espiritual, ¿no? Algo. Como esposo, me levanté de mi cama donde estaba y yo, bueno, en el nombre de Jesús, como padre de familia, como esposo de Helen, como padre de María Belén, desde acá oro y bendigo mi casa. Tomo la autoridad, Señor, que me has dado en el sacramento del matrimonio. Y en el nombre de Jesús, que toda perturbación se vaya de mi casa. Que toda venganza satánica quede atada, amordazada y echada fuera de mi hogar. Mi casa rodeada del amor de Dios. Mi casa cubierta bajo la sombra del Espíritu Santo. Mi casa envuelta en el manto de María Santísima. Le escribo a mi esposa al terminar la oración. ¿Cómo está Belén? Cayó. Como si hubiera tenido un descanso en el Espíritu. Hay una autoridad. Hay gracias que recibimos en los sacramentos, hermanos. Y en el sacramento del matrimonio hay gracias hermosas y poderosas. Amén. Así como en todos los sacramentos. Oigan, ¿por qué les he comentado todo esto? Que aquí en el manual, cuando habla de la confirmación, se habla de 4 aspectos. Yo mencioné 5 relacionados con el sacramento de la confirmación. Ampliamente se trata aquí el bautismo en el Espíritu Santo y los sacramentos de iniciación cristiana, sobre el bautismo y la confirmación. ¿Y por qué profundizar lo que hemos recibido? Porque si el bautismo en el Espíritu Santo activa lo que hemos recibido en los sacramentos de iniciación, para que lo usemos, para que vivamos conforme a ello, para que seamos santos, hay que conocerlo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar un ratito. ¿Les parece? Vamos a ver, actívese un poco. Levante su mano derecha, lo más alto que pueda. Mueva sus manos, sus brazos. Siente ahí cómo las articulaciones se estiran, ¿no? Los músculos, los huesos. Levante su mano izquierda sin bajar la derecha. ¿Sí? Mueva las dos. Estire los dos brazos. Bien alto, muévalos. Levante su pie derecho sin bajar las dos manos. Siga moviendo, ¿no? Sus brazos hacia arriba lo más que pueda. Mueva ahí la rodilla, el tobillo, estírese bien. ¿Ah? Levante el pie izquierdo sin bajar el derecho. Estire también ahí el pie izquierdo. Yo le invito en este momento a que por donde va el retiro en este momento, con lo que el Señor nos ha permitido profundizar, reflexionar sobre el bautismo en el Espíritu, lo que el tiempo nos va permitiendo, porque podrían haber más elementos, a que oremos y pidámosle al Espíritu Santo un momento que nos bautice, que fluya en nosotros, que todo esto que hemos reflexionado hasta este instante se haga realidad en ti, en mí una vez más. Amén.
Cierre sus ojos. Jesús, Jesús, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te exaltamos, Jesús. Jesús, Jesús. Y llenemos este lugar del nombre de Jesús. Levanta tus manos, abre tu corazón, dirige a Él tu pensamiento y dile: Jesús, Jesús, Jesús. Con el corazón se cree y con la boca se proclama, dice el apóstol Pablo en Romanos 10:10, para obtener salvación. Con el corazón se cree. Cree en Jesús. Cree en su promesa. Y si lo crees, lo dices. Con la boca se proclama. Dile: Jesús, Jesús, Jesús. Díselo fuerte: Jesús, 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 Jesús. En tu nombre estamos en este lugar. En tu nombre, Jesús. Jesús, Jesús,